era un tema. Yo tuve completa libertad editorial para decir la línea editorial del documental. Yo se lo presenté al Suprema Corte ya que estaba concluido el mismo, y me hice de un director y de una guionista que actuaron con completa también independencia. Hace falta investigar adecuadamente, con seriedad y con profesionalismo, los feminicidios. En este país, lamentablemente, en muchos municipios, si se es mujer y se es pobre, te pueden desaparecer y matar que nadie te va a buscar. Ese es el drama de los feminicidios. México no puede seguir tolerando el drama de que 11 mujeres al día sean víctimas de feminicidio, asegura el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Si no se previene y no se investiga, se genera impunidad, y la impunidad es el caldo de cultivo de la delincuencia. A 6 meses de que finalice su presidencia en el Poder Judicial, el ministro Saldívar sostiene que es importante que en el país se haga una reflexión colectiva y que se tome muy en serio este flagelo, cuyo origen se encuentra en la permanencia de una cultura machista que se multiplica ante la inexistencia de investigaciones y que deriva en impunidad para los perpetradores. La mayoría de los feminicidios no se investigan. Cuando se investigan mal. Cuando son casos mediáticos, además, se revictimiza a las víctimas. En muchos casos se trata de responsabilizar a las mujeres, que porque usaban minifalda, que porque habían bebido, que porque estaban en un bar, que porque las amigas las dejaron, que porque sus hogares se encuentran destruidos y entonces el papá o la mamá no realizó la labor que les tocaba. Por supuesto que hay una cultura machista y una serie de desigualdades estructurales en las cuales las mujeres no tienen el piso parejo. No lo tienen en la familia, en la escuela, en la academia, en los deportes, en la vida profesional, en la vida política, en la misma vida en prisión. El drama de las mujeres en prisión es muy diferente al que viven los hombres. Por supuesto que hay desigualdades estructurales que tenemos que ir revirtiendo para buscar la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. Esto es un problema muy complejo, pero sobre el cual yo he venido insistiendo mucho durante años, la necesidad de igualar la cancha. Lo hemos hecho en el Poder Judicial Federal. Aquí hemos instaurado una serie de medidas, acciones afirmativas que nos han ahora hecho acreedores al primer premio interamericano de mejores prácticas para generar liderazgos femeninos que nos entregó la OEA hace 2 semanas. Y esto es muy importante porque lo que está haciendo el Poder Judicial mexicano es un referente no solo en México, sino en el mundo. Ojalá otras instituciones públicas y privadas siguieran con este ejemplo. Tenemos que generar un ambiente de mayor igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Debemos recordar que esta serie la insertamos en una tradición de la Corte de usar el arte para denunciar injusticias. En el siglo pasado, en la década de los 40, los murales de José Clemente Orozco denunciaron la injusticia social, la explotación, la corrupción. Recientemente, el mural de Cauduro denuncia los grandes problemas de la justicia en México. Los expedientes archivados como si no tuvieran seres humanos atrás, las violaciones, los feminicidios, la tortura, los secuestros, la represión del Estado, todo eso está aquí en la Corte. Y es un shock para los invitados extranjeros que acuden y se impresionan de que en un tribunal constitucional haya esta denuncia. Hoy no lo hacemos a través de un mural, lo hacemos a través de una serie documental. Denunciar un estado de cosas de injusticia que no debemos tolerar, pero también con la idea de generar un cambio de cultura, una reflexión colectiva que nos permita avanzar hacia modificar este estado de cosas que me parece que no podemos seguir soportando.
Al hacer un balance de su presidencia, en entrevista con El Universal, el ministro Saldívar asegura que entregará un poder judicial con un cambio de 180 grados en relación al que recibió, y dice que sus detractores y quienes sostienen que el poder judicial está sometido y que el poder judicial no es independiente, deben remitirse a las sentencias que ha dictado la Corte, las juezas y jueces federales en estos 3 años y medio. Mi equipo y yo vamos a dejar un nuevo Poder Judicial Federal en muchos sectores. Tenemos una reforma constitucional y legal, que es una reforma judicial, que nos ha permitido combatir la corrupción, combatir el nepotismo como nunca se ha hecho, combatir el acoso sexual. Tenemos una agenda de género en que hemos igualado la cancha. Nunca se habían nombrado tantas juezas y magistradas como ahora. Hemos hecho concursos exclusivos para juezas de distrito, para magistradas de circuito, y los que no han sido exclusivos han sido siempre paritarios. Hemos generado licencias de paternidad iguales a las de la mujer para quitar desigualdades estructurales. Hemos ampliado las licencias de lactancia. Hemos generado una perspectiva de género. Hoy en la carrera judicial, que por primera vez hay una carrera judicial en todos los cargos del Poder Judicial, es obligatorio un curso básico de género como herramienta para la igualdad. Hoy todo el Poder Judicial veremos las cosas bajo el prisma de la igualdad de género. Mi relación con el presidente ha sido cordial, respetuosa y afectuosa. Él ha sido muy respetuoso de las decisiones que toman en el Poder Judicial Federal. Y a quienes dicen que el Poder Judicial está sometido y que el Poder Judicial no es independiente, yo lo remito a las sentencias que ha dictado esta Corte y a las sentencias que han dictado los jueces y juezas federales estos 30 años y medio. Nunca en la historia del Poder Judicial Federal se habían dictado tantas sentencias en contra de las políticas de gobierno de un presidente como ahora. Y el presidente ha sido absolutamente respetuoso de lo que se ha dictado. Díganme ustedes, una sola política pública relevante, prioritaria, que la Corte Mexicana haya echado atrás de un presidente anterior a López Obrador. Díganme una. Y hoy que la Corte y los jueces resuelven en contra del presidente, ¿ahora no hay independencia? Quienes dicen que no hay independencia lo hacen con una intencionalidad política. Hoy no me queda claro que mienten sabiendo que mienten, descalifican sabiendo que están faltando a la verdad. Yo me remito a los hechos. Ahí están las sentencias de la Corte, ahí están las sentencias de los jueces. Y además, todas y todos los ministros somos independientes cuando votamos a favor del gobierno y cuando votamos en contra del gobierno también. ¿De cuándo acá la independencia de un ministro consiste en votar en contra de un gobierno? A mí hay votos que me han criticado el sentido del voto. Nadie ha criticado mis argumentos. Critican el sentido del voto. Y les parece que como en algunos asuntos he votado a favor del gobierno, entonces eso implica que ya no soy independiente. Pero hubo una semana donde voté por la inconstitucionalidad de asuntos muy importantes, 5 días, y un día voté que no. Los 5 días se olvidaron, nada más se acordaron del último. Realmente el país está muy polarizado. Yo entiendo la crítica interesada de quienes pretenden descalificar a la Corte. Muchas veces son grupos antiderechos que no les gusta lo que hemos hecho a favor de las mujeres, que no les gusta lo que hemos hecho a favor de los grupos de la diversidad sexual, que piensan que ocurra algo similar como lo que ha sucedido recientemente en Estados Unidos y se disfrazan con estas descalificaciones, la verdad muy baratas, muy previsibles, que ustedes pueden leer, sobre todo en Twitter, que pues se ha convertido en una red ya bastante contaminada. Pero yo estoy muy tranquilo con lo que hemos venido haciendo. Por mí hablarán los resultados, los hechos, los datos duros, las sentencias, y eso es lo que nadie discute, lamentablemente, simplemente descalifican de manera gratuita. Cauto ante el proceso de sucesión que se vive al interior del máximo tribunal, el ministro Saldívar se niega a opinar si le gustaría que en la silla en la que está sentado sea ocupada a partir de enero de 2023 por una mujer.